Bueno, como saben, estos podcasts se tornaron muy cortos. La verdad quise cambiar cantidad por calidad. Y este capítulo en especial nace de un capítulo de video que acabo de montar en Instagram. Si no me sigues en Instagram, pues te recomiendo que lo hagas porque además de que quiero crecer en comunidad, porque es importante como llevar estos mensajes que me nacen, que no son un capricho, ni un pasatiempo, ni nada, sino que me nacen y es un proyecto de vida. Gracias que estás aquí escuchando además. Bueno, es poder llegar a más personas y que estés ahí pendiente de todas las cosas que suceden y podamos intercambiar ideas. No todo es un sí, sí, así es, no. Incluso qué bacano en algún momento encontrar por ahí que las personas pues refuten lo que uno dice, porque es que ahí está el crecimiento. Y bueno, en ese capítulo que monté, que titulé Que se vayan, es un video que llama primero a encontrar el valor que uno tiene. Quien no sabe lo que vale, se fija un precio y allá afuera pagan lo mínimo. Me acuerdo que dije ahí. Y es cierto, o sea, te pones un precio cuando lo que tienes es valor y allá afuera pagan lo mínimo. La gente normalmente no va a querer pasar esos obstáculos difíciles que a veces interponemos entre nosotros para que las personas entren a lo más profundo de nosotros y poder tener unas relaciones bastante estables, bastante nutridas, sino que normalmente las basamos en cosas que simplemente suenan como a basura, que no son otra cosa que ruido, entre, que entretenimiento, que desatención, por así decirlo. Recuerden, llenamos el exterior de ruido porque adentro hay un ruido que necesita ser callado. Y en ese capítulo, pues quise como literalmente hacer un llamado a enamorarse del dolor, primero, y segundo, a mirar para quién somos privilegio y entender que si hay que cortar la pita, que si hay que cerrar la puerta, definitivamente hay que hacerlo. Hay cosas que a veces necesitamos hacer y lo postergamos, lo procrastinamos, pero sabemos que lo tenemos que hacer. Y hay personas en nuestra vida que definitivamente son lastres. Y ese capítulo hablaba un poco de eso. Cómo identificarla rápidamente. Si entran y salen de tu vida como si fueras una puerta giratoria, y a veces vienen solamente a descargar sus emociones más fuertes, normalmente negativas, en nosotros, pues nos damos cuenta que no somos privilegios, simplemente somos una estación, no somos destino, somos una parte por donde tienen que pasar para llegar a un lugar, pero nosotros no somos ese lugar deseado. Y eso es muy lamentable porque si tú sientes que tienes valor y te conoces y estás enamorado de ese autoconocimiento, porque recuerden que la soledad, cuando estás solo, lo que estás haciendo es encontrarte contigo mismo para poder salir a encontrarte con otras personas. Y eso es enamorarse de la libertad que genera. Mucha gente le tiene miedo a hacerse libre y es normal, pero la persona que no es capaz de estar consigo mismo solo simplemente está encerrado en él mismo y sale a encerrar a las personas que lo rodean, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Uf, eso se puso muy profundo, pero vuelvo un poco al capítulo y es encontrar ese valor que tienes para que cualquiera no venga con unas migajas a ofrecerte su amistad y tú dejes que entre y salga como si nada, revuelque, te vuelva nada, te confíe algunas cosas y tú inviertas unas energías en ellos y unos recursos y ganas de seguir adelante con la amistad y simplemente entran y se van de nuevo y vuelven como si nada, como si no hubiera pasado nada. Esto es bastante triste, bastante desagradable cuando pasa. Yo sí quiero como hacerte una invitación de que tomes decisiones que hace rato estás postergando, tienen que ser tomadas, que las necesitas. Tienes que fijar, llamémoslo un costo. Tienes que fijar un costo para que esas barreras que interpones cuando las personas se van, cada vez sea más elevado. Y si no son capaces de pasarlas, vea, si usted vale la pena para una persona, esa persona va a mover cielo y tierra por volver a entrar a su vida. Caso contrario, simplemente va con sus vacíos y se los traslada a otra persona que se los reciba. Y quiero hacer una salvedad y es que las personas que son nocivas, por así decirlo, no son malas personas, simplemente no han resuelto algunos aspectos de su vida y llevan ese desorden a las demás relaciones, están autosecuestrados en sí mismos y secuestran toda relación en la que se meten. Entonces,
volviendo un poco a ese costo que hay que pagar, es que si las personas no son capaces de superar eso, simplemente tienes que aprender a cerrar la puerta. A mí me enseñaron que cuando se sale, se cierra la puerta. No la dejas ni medio ajustada, ni das a entender que pueden seguir entrando. No, se cierra la puerta y tiene que ser con carácter, tiene que ser radical. No radical en el punto de vista de llegar a un extremo sin dar cabida de pronto a que eso pueda volver a pasar, porque las personas pueden cambiar, ¿sí? O nosotros podemos cambiar con ellos también. Pero es entender que si quieren pasar ese umbral que pusiste, tienen que esforzarse, tienen que pagar el costo. Y como decía en el video, si no les alcanzas, no les hagas descuentos. Esas personas que viven de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera son las que llevan esas cargas emocionales malucas a tu vida y a veces tú no las puedes controlar, tú quieres ayudar y cuando inviertes energía esas personas salen a resolver sus problemas y jamás vuelven, ¿sí? Solo vuelven cuando sienten que te vuelven a necesitar, o sea, te buscan por necesidad, ¿sí? No porque tú seas un privilegio en su vida. Y hay una frase muy importante que dice que si tú quieres saber si verdaderamente vales para la vida de una persona, observa cómo te trata cuando ya no necesita de ti. Y ahí es cuando esas cosas que las personas buscan en nosotros y nosotros tratamos de solventarlas, simplemente no llenan las relaciones como deben ser. Y todo nace de la necesidad de estar solo, de encontrarse consigo mismo, de hacerse libre. De nuevo se puso bastante profundo esto, pero quiero que terminemos con algo y es, si no eres capaz de estar solo contigo mismo, además de tornarte un poco peligroso incluso para algunos pensamientos filosóficos, es imposible que puedas llevar calma a las demás relaciones. Tienes que aprender a estar contigo mismo y no significa ser un hongo y estar por ahí aislado, ni tampoco ser individualista y medirlo todo con tu vara, no. La mejor compañía es la que primero te haces. Ahí radica todo. Ahí está todo ese video y esta pequeña explicación en este podcast de esa necesidad de encontrar el valor que tenemos para poder, con ese valor, sin medir las relaciones. Entonces ahí cuando te das cuenta que estás cómodo en tu soledad y que no necesitas ir a mendigarle a nadie una relación casi de esclavitud, porque el apego es una forma de esclavitud, casi esclavitud en relaciones con una esclavitud que llevas adentro contigo mismo que estás secuestrado. Eso es un cóctel muy maluco que siempre termina en simplemente ir deteriorando más el valor que uno debe tener hacia sí mismo y cada vez bajando más el precio para que cualquier relación, cualquier persona llegue con cualquier problema y tú caigas, sucumbas y simplemente te fijes un precio tan bajo que tus relaciones se acaben fácil, rápido y como estas personas que siempre te dicen como va y te me cuidas. La superficialidad de ir de una relación a otra como si encontrarse, colisionar con esas personas en el mundo que es tan grande y encontrar esas personas que son especiales para nosotros, simplemente se vayan de la vida como si no hubiera pasado nada. Eso es muy peligroso y además muy triste. No te fijes precio, aprende a entender que tienes un valor, que vos sos destino, jamás estación. Y si no les alcanza, como les dije en el video, si no les alcanza el precio para volver a entrar a tu vida, no les hagas descuentos. Right. De nuevo, te quiero dar gracias por llegar hasta aquí. Estoy muy complacido con estas cosas que están pasando. Estoy aprendiendo mucho, leyendo bastante, encontrándome mucho con estas maneras de ver la vida y encontrar también que hay personas que a veces me agradecen y me dicen cosas que yo digo como que wow, son pocas las personas, pero yo sé que en algún momento seremos muchas personas que creemos que la vida no es simplemente salir y decir todo va a estar bien, vamos que tú puedes. Esta ética de la personalidad, como lo dirían en algunas literaturas, sino encontrar el valor que llevas adentro y no empezar a maquillar los problemas que se te acomodan, que se te postran al frente, perdón.
Entonces, de nuevo, te doy muchas gracias por seguir, por creer en esto. Ojalá tú tomes las riendas incluso de tus pensamientos y empieces a compartirlos, y cada vez seamos más las personas que hablemos de estas cosas, de la necesidad de no llenarnos de vacíos, ¿sí? Porque incluso suena como oxímoron, como una contradicción en sí misma, llenarnos de vacíos. Y es verdad, la gente allá afuera está llena de vacíos, ¿sí? Y incluso yo que tengo 25 años, estoy empezando la vida y me doy cuenta que tengo la capacidad de leer esas cosas que los demás a veces no son capaces de ver y que lo tienen en la nariz. Y también me doy cuenta que esas cosas que veo en los demás probablemente yo las tenga. Entonces, en ese vaivén estoy viviendo, veo en estos momentos una gran infinidad de posibilidades de que las personas puedan empezar a compartir sus pensamientos, a que seamos contracorriente, a que no solamente sea todo la cara bonita del pastel, que nos enamoremos del dolor, que le demos motivación pero real, no esa motivación de vamos que tú puedes, como ahorita lo dije, o de que llénate de palabras positivas, autosugestiónate. No, nada de eso. Aquí es gente real. Aquí se sufre, aquí somos carne, aquí somos brillantes un día, aquí somos una shit otro día. Aquí caemos, aquí lloramos, aquí sucumbimos a tentaciones. Aquí somos humanos, simplemente. Aquí somos humanos. No somos un globo, un globito que se infla con un montón de imágenes y positivas y mensajes positivos. Y después, cuando los toca una aguja allá afuera, ¡pah!, estallan. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por confiar en este mensaje. Soy joven, sí, pero quiero llevar muchos mensajes de profundidad y aquí estamos. Right? Me dijeron que era demasiado joven para hablar de la vida. No sabía que existía edad para conectar la lengua con el alma y el corazón. White.